Hola amigos, mi nombre es Alondra y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a platicar sobre el caso de Patrick Kearney, quien le apodaron el asesino de las bolsas de basura o el asesino de la autopista, el cual mató a más de 21 jóvenes y niños entre el año de 1962 y 1977 al sur de toda California. Patrick fue el primero de 3 hijos. Él se crió en una familia de clase media, que era una familia, pues, entre comillas, amorosa con él y con sus demás hijos. Patrick desde pequeño sufrió mucho bullying por parte de sus compañeros de la escuela por su aspecto físico, porque era muy delgado, era alto, tenía la cara muy afilada, era muy blanco, tenía una tez muy ligera para los compañeros y esto llegaba a provocar burlas hacia él. En la adolescencia empezó a fantasear con quererles quitar la vida a sus compañeros de clase, que eran los que le hacían bullying, pero también empezó a generarle un líbido muy despierto hacia la sexualidad, y pues también empezó a practicar la zoofilia a muy temprana edad. Patrick posteriormente, ya más grande, más adolescente, conoció a una mujer con la cual se casó, pero su matrimonio duró pues muy poco tiempo, duró si escaso menos de un año, y se divorciaron por problemas que tenían, peleas y discusiones. Esto provocó el divorcio. Después de que se divorcia Patrick de su primera esposa, empieza a trabajar en la estación aeropostal como ingeniero. Patrick empezó a ser una persona muy audaz para los ligues. Esto porque buscaba a gente o a personas con las que pudiera estar solamente parcialmente, que no estuviera por mucho tiempo con ellas. También quiero hacer un paréntesis para esto. Patrick no la atraían las mujeres, lo que la atraían eran los hombres. Las personas a las que Patrick solía más ligarse eran las personas que vivían entre Tijuana y San Diego. Esto porque Patrick empezó a practicar mucho su español y él hacía los ligues porque les comentaba a las personas a las que se ligaba que él le convencía o le atraía mucho la cultura latinoamericana, en este caso un poco más de México, y entonces eso le despertaba el líbido de querer conseguir personas que estuvieran relacionadas con esta cultura. Patrick confesó a la policía cuando fue arrestado que pues le quitó la vida a su primer víctima. Esto fue en Oregon en 1962. Era un joven el cual lo subió a su auto cuando el joven estaba haciendo autostop. Autostop es, bueno, aquí en México nosotros lo conocemos como hacer la parada a alguien cuando quieres que te lleven a algún lado, o así como si estuvieras haciéndole parada a un taxi, pero en Estados Unidos ellos, pues, es más normal que hagan autostop en las carreteras para pedir ayuda a alguien o que te lleven a algún lugar, alguna persona desconocida o ajena que no conozcas. Patrick también comenta que tuvo varias víctimas antes de mudarse a Redondo Beach con el que fue su amante por mucho tiempo, llamado David Hill. Después de un tiempo de que se mudaron juntos, David y Patrick empezaron a tener muchas discusiones, y lo que provocaba que Patrick quisiera salir del lugar donde ellos estaban discutiendo, que era pues
su casa, a lo que él tomaba siempre su Volkswagen Beetle o su camioneta que tenían ellos y se iba a las autopistas a dar una vuelta, en donde recogía siempre a jóvenes y así para poder ligárselos, pero lo que él hacía era quitarles la vida a estos jóvenes. Patrick era un necrófilo y el cual hacía siempre el mismo modus operandi para recoger a sus víctimas, de salir en su carro, ir a las autopistas y recoger a jóvenes que hacían autostop o jóvenes que veía pasar en la carretera o se encontraba en la calle. Patrick, como ya les comenté, era de una complexión muy delgada, por lo que no podía someter a las víctimas con fuerza porque él era muy delgado. Entonces no tenía la fuerza ni la capacidad para generar una lesión física o someter a las víctimas, por lo que Patrick lo que hacía para quitarle la vida a las víctimas era apuntarlas con un arma de fuego en la cabeza a todas sus víctimas, y después de esto pues él decía que él no era sádico, por eso lo hacía con un arma de fuego para no causarles dolor al momento de quitarles la vida y fuera más eficiente el quitarles la vida a sus víctimas. Aunque Patrick no les generaba algún dolor a la hora de quitarle la vida a sus víctimas, decía que por el simple hecho de la curiosidad desmembraba los cuerpos de sus víctimas, pero eso ya lo hacía post-mortem, o sea, ya cuando las víctimas ya estaban sin vida. La primera víctima de Patrick fue en 1962. Era un joven de tez blanca de 19 años, al cual conoció y lo invitó a subir a su auto. Lo llevó a las afueras de Indio, California. Aquí, cuando llegó afuera de la autopista o a las afueras de este condado, Patrick le apuntó con un arma en la cabeza, le disparó en la sien al joven, por lo que murió al instante. Y después de que le quitó la vida a su víctima, Patrick abusó de él sexualmente post-mortem. También Patrick dijo haber quitado la vida a más personas, unas 4 más, en este año de 1962. Otra de sus víctimas en ese mismo año fue el primo de este joven, que fue el primero de sus víctimas. También hizo el mismo modus operandi, lo subió a su auto, lo convenció, lo llevó afuera de alguna autopista, le apuntó con un arma en la cabeza, le disparó. Después de que le quitó la vida a su víctima, abusó de él y posteriormente pues abandonó el cuerpo en un lugar desierto. El primer crimen con el que se le condenó a Patrick fue alrededor de la Navidad de 1968. Esto cuando él vivía en Culver City. Este crimen fue cometido en su domicilio en Bamboo Avenue. Según él, atrajo a la víctima hasta su vehículo en San Diego y lo llevó a su casa, donde le disparó en la cabeza, lo arrastró hasta el baño, donde lo sodomizó y le desmembró el cuerpo con un cuchillo en la bañera, donde le extrajo la bala de la cabeza para que no le atribuyeran el crimen, y después lo enterró detrás de su garage. Para esto, después de que le quitó la vida a esta víctima, dejó de cometer los crímenes hasta un año después, donde él dice haber perfeccionado su modus operandi para atraer a las víctimas. También él dijo que empezó a quitarles la vida a más víctimas, pues frecuentemente, pues era cada mes. Esto alrededor de 1974. Patrick, después de subir a sus víctimas a su carro, les disparaba en la sien por encima de la oreja con un arma de fuego de Rier .22, el cual la portaba en la mano derecha, mientras que con la izquierda tomaba el volante de su auto para controlar la velocidad y no zigzaguear,
para no exhibir cualquier comportamiento o movimiento inusual sobre la carretera. Solía poner a las víctimas sin vida en la parte de atrás del auto, en el asiento, las ponía sentadas y los llevaba a una zona apartada donde los violaba y ahí los dejaba. Después de que Patrick copulaba los cuerpos, pues lo que hacía era desmembrarlos con una sierra de arco. Después de que hacía este acto, Patrick las metía en una bolsa de basura, los cuales tiraba en acantilados, en algún lago o a lo largo de las carreteras a las que él pasaba, tiraba estas bolsas de basura. En algunas ocasiones también Patrick, pues por lo general cuando cortaba las partes del cuerpo de sus víctimas, estas pues se desangraban obviamente, y lo que hacía era drenar esa sangre, o por lo general lavaba las partes que le quitaba a sus víctimas, las lavaba, él decía, para quitar sus huellas digitales, para si encontraban alguna parte del cuerpo de sus víctimas no le atribuyeran los crímenes. También comenta que algunas de sus víctimas, o en algunas ocasiones a sus víctimas, las golpeaba. Esto lo hacía sentir como que estaba lleno de poder, pero lo que hacía era como quitar su ira golpeando los cuerpos ya sin vida de sus víctimas. Las víctimas que buscaba Patrick eran físicamente parecidas a las de las personas o los jóvenes que le hacían bullying en su infancia. Esto porque él tenía el deseo, como les había comentado en un principio, de quitarles la vida a sus compañeros que le hacían bullying, y por ello buscaba a jóvenes que se parecieran tanto físicamente como con la pues voz, por así decirlo, que tenían las víctimas que lo acosaban. La víctima más pequeña de Patrick fue Ronald Smith, de 5 años, quien desapareció en Lenox, California, el 24 de agosto de 1974 y fue hallado en el condado de Riverside el 12 de octubre de 1972. Merlin Hono Change, de 8 años, procedente de Venecia, desapareció el 6 de abril de 1977 mientras paseaba en su bicicleta. Patrick afirmó haber asfixiado al niño, llevando el cuerpo a su casa, y en la noche se deshizo de él en el Bosque Nacional de Ángeles. Los restos fueron hallados el 26 de mayo de 1977. Marlene fue la última víctima conocida por Patrick. El 16 de junio de 1976 le cobró la vida a otra de sus víctimas, llamada Michael McGee, de 13 años, el cual ya tenía un historial delictivo por algún robo a transeúntes o robos a establecimientos. La víctima que provocó el arresto de Patrick fue John Otis Lamay, de 17 años, a quien le quitó la vida el 13 de marzo de 1977. Alrededor de las 5:30 de ese día, Lamay le comentó a uno de sus vecinos que iba a ver a un hombre en Redondo Beach llamado Dave, quien había conocido en un gimnasio local. El hombre era David Hill, el cual era el amante o la pareja de Patrick. Dave le dio la dirección a Lamay de su casa de Patrick. Lamay llegó a la casa de Patrick. Este le invitó a pasar porque Dave Hill, el amante de Patrick, no se encontraba en su domicilio. Al momento de pasar el joven, Patrick le pone la pistola en la parte trasera de la cabeza. Le dispara y cae inmediatamente al piso, y después de que le quitó la vida a su víctima, lo desmembró y lo arrojó al desierto que estaba cerca de su casa. Patrick y Hill fueron
investigados por la policía después de que el vecino de la May diera parte a las autoridades de la desaparición de este joven. Al momento del vecino dar parte a las autoridades, da el nombre de la persona con la que se había quedado y en dónde se había quedado de ver y la dirección a la cual iba a ir la May, por lo que ya tenían los investigadores dónde estaba la víctima. Hill y Patrick se dieron a la fuga el 3 de junio de 1977. Después de que se dan a la fuga al Paso, Texas, su familia de ambos empezaron a persuadirlos para que estos se entregaran, ya que la familia pensaba que no habían cometido ningún acto, y entonces ellos querían que se entregaran para que dieran a los policías una explicación. Posteriormente de tanta insistencia de los familiares, tanto de Hill como de Patrick y Hill se entregaron el 1 de julio de 1977. Para ese entonces Hill tenía 37 años, el cual fue absuelto de todo cargo, ya que Hill nunca cometió ningún crimen como lo hizo Patrick. Al Hill lo pusieron en libertad, pero más sin en cambio a Patrick lo condenaron a 29 cadenas perpetuas. Esto porque Patrick primero había comentado que cometió 21 crímenes. Después de que los investigadores empezaron a platicar con él, Patrick agregó otros 6 crímenes más, y después de esto agregó otros 2 más crímenes, por lo que los otros 6 y los otros 2 crímenes no se le pudieron pues dar esta investigación, ya que no estaban seguros de lo que Patrick estaba diciendo. Pero los primeros 21 crímenes cometidos por Patrick sí se le dieron una investigación, ya que Patrick tenía tanto nombres, lugar y cuántos años tenían las víctimas, las fechas en que les quitó la vida y las fechas en que fueron encontrados los tenía la policía, por lo que, como ya les comenté, el juez y el jurado le dieron una sentencia de 29 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Al principio de su juicio, Patrick le dijo a la policía que iba a cooperar con decirles todo los crímenes que había cometido, esto para que a Patrick le perdonaran la condena de muerte, porque él no quería ser condenado a muerte, por lo que pues ya ayudándoles a la policía, los jueces y el jurado fue donde dieron el dictamen de las 29 cadenas perpetuas. Les voy a mencionar algunas de las víctimas a las que le quitó la vida Patrick. La primera víctima tenía la edad de 19 años, se desconoce el nombre. La fecha en la que le quitó la vida fue en la primavera de 1962. Lo llevó a una zona desierta, le disparó en la cabeza y fue sodomizado post-mortem. La segunda víctima tenía la edad de 16 años, se desconoce el nombre. La fecha en que le quitó la vida fue en 1962. Patrick lo llevó a su víctima al mismo lugar que a la primera víctima. Estos fueron los jóvenes que eran primos. Le hizo el mismo modus operandi de la primera víctima, le disparó en la cabeza y lo sodomizó post-mortem. La tercera víctima fue Mike, de 18 años, al cual le disparó en la parte trasera de la cabeza y lo sodomizó post-mortem. La cuarta víctima fue George, al cual le quitó la vida en el año de diciembre de 1968. Su cuerpo fue hallado el 8 de julio de 1977. Patrick le disparó en la cabeza mientras dormía, lo metió en una bañera y lo sodomizó post-mortem. Su siguiente víctima fue John Dremick.
Su siguiente víctima fue John Denchik, de 13 años, el cual lo mató el 26 de junio de 1971. Fue hallado el 9 de febrero de 1977. Solamente le disparó en la cabeza y lo abandonó en una parte desierta. La siguiente víctima fue Jane Fletcher Barwich, de 17 años. Le quitó la vida el 22 de septiembre de 1973. Fue hallado el 22 de septiembre de 1973. Patrick le disparó en la parte trasera de la cabeza. La siguiente víctima es Ronald Dean Smith Jr., que tenía 5 años de edad. Le quitó la vida el 24 de agosto de 1974. Fue hallado el 12 de octubre de 1974. Esta víctima fue asfixiada. Es el niño que tenía 5 años. Su siguiente víctima fue Albert Rivera, de 21 años. Le quitó la vida el 21 de abril de 1975. Fue hallado el 13 de abril de 1975. Patrick le disparó en la cabeza, lo llevó a su casa, lo sodomizó post-mortem, lo desmembró y le metió en una bolsa de basura. La siguiente víctima fue Larry Wayne Walters, de 20 años. Le quitó la vida el 31 de octubre de 1975. Fue hallado el 10 de noviembre de 1975. Patrick le disparó, lo sodomizó post-mortem, lo desmembró y lo metió en una bolsa de basura. Su siguiente víctima, número 10, fue Kenneth Eugene Buchanan, de 17 años. Le quitó la vida el 1 de marzo de 1976. Fue hallado el 7 de abril de 1976. Patrick le disparó en la cabeza, lo sodomizó y le disparó 3 veces más. Su 11ª víctima fue Oliver Peter Molitor, de 13 años, al cual le quitó la vida el 21 de marzo de 1973. Aún no es hallado. Patrick lo recogió mientras hacía autostop, abusó sexualmente de él, le disparó y lo desmembró. La víctima número 12 fue Larry Armendaris, de 15 años. Le quitó la vida el 18 de abril de 1976. Fue hallado el 19 de abril de 1976. Patrick le disparó en la cabeza, lo sodomizó post-mortem y lo desmembró. La siguiente víctima fue Michael Craning McGee, de 13 años. Le fue quitada la vida el 11 de junio de 1976. Patrick le disparó en la cabeza, lo sodomizó post-mortem y lo desmembró. Su cuerpo aún no ha sido hallado. Su siguiente víctima fue John Woods, de 23 años. Le quitó la vida el 20 de junio de 1976. Fue hallado el 21 de julio de 1976. Patrick le disparó en la cabeza, lo sodomizó post-mortem y lo desmembró. La víctima número 15 fue Larry Spey, de 17 años. Le quitó la vida en el año de 1976. Fue hallado el 23 de agosto de 1976. Patrick le disparó, lo sodomizó y lo desmembró. La víctima número 16 fue Gilfried Lawrence Feiger. La víctima número 16 fue Gilfried Lawrence Faherty, de 20 años. Le quitó la vida en agosto de 1976 y fue hallado el 28 de agosto de 1976. Patrick le disparó en la cabeza. La víctima número 17 fue Randall Lawrence Moore, de 16 años, el cual le quitó la vida en 1976 en agosto y fue hallado el 10 de octubre de 1976. Patrick le quitó la vida disparándole en la cabeza, en la parte trasera.
La víctima número 18 tiene por nombre Timothy Brim Ingham, de 19 años. Le quitó la vida el día 15 de septiembre de 1976 y fue hallado el 24 de septiembre de 1976. Le quitó la vida disparándole mientras dormía y lo arrojó a un barranco. La víctima número 19 fue Robert Benfield, de edad de 17 años. Murió el otoño de 1976. Fue hallado el otoño de 1976 en las mismas fechas y en el mismo periodo en el que falleció fue hallado. Patrick le quitó la vida, lo recogió mientras hacía autostop, le disparó, lo sodomizó post-mortem. La siguiente víctima, número 20, fue David Allen, de 27 años. Le quitó la vida en otoño de 1976. Fue hallado el 9 de octubre de 1976. Patrick le quitó la vida disparándole en la cabeza y lo dejó a un lado de la carretera. La víctima número 21, Mark Andrew Orach, de 20 años. Le quitó la vida el 5 de octubre de 1976. Fue hallado el 6 de octubre de 1976. Patrick le disparó en la cabeza. La víctima número 22 fue Nicolás Hernández Jiménez, de 28 años, al cual le quitó la vida en enero de 1977 y fue hallado el 27 de enero de 1977. Patrick le disparó en la cabeza, lo desmembró y lo metió en una bolsa de basura. La víctima número 23 fue Arturo Ramos Márquez, de 24 años. Le quitó la vida el día 26 de febrero de 1976 y fue hallado el 3 de marzo de 1977. La víctima número 23 tiene por nombre Arturo Ramos Márquez. La víctima número 23 tiene por nombre Arturo Ramos Márquez, de edad de 24 años. Le fue quitada la vida el 26 de febrero de 1977 y fue hallado el 3 de marzo de 1977. Aquí Patrick no dio explicaciones del por qué le quitó la vida. La víctima número 24 fue John Otis Lamay, con la que fue arrestado Patrick y Hill. Tenía la edad de 17 años. La fecha en la que le quitó la vida fue el 13 de marzo de 1977 y fue hallado el 18 de marzo de 1977. Y su última víctima fue Merle Hondo Chains, de 8 años, que le quitó la vida el 6 de abril de 1977 y fue hallado el 26 de abril de 1977. Patrick lo ahogó, lo sodomizó y lo arrojó a la carretera. Como se pueden dar cuenta, Patrick ya tenía todo un modus operandi de cómo quitarle la vida a sus víctimas, por lo que a todas y a cada una de ellas les hacía prácticamente lo mismo, a excepción de uno u otro que lo asfixió y a otro solamente le quitó la vida y lo dejó sin vida en algún acantilado o en algún desierto o en alguna autopista. Pero todas las víctimas de Patrick fueron quitadas de su libertad y les quitó la vida. Desgraciadamente, le cobró la vida a 2 niños que eran inocentes, que no tenían la culpa de nada porque ni siquiera conocían a Patrick. Patrick no los conocía. Y pues lamentablemente este es el caso de Patrick. Tuvo 25 víctimas, las cuales Patrick se le declaró culpable ante el juez. Patrick había comentado que había quitado la vida a más víctimas, pero no pudieron ser reconocidas estas víctimas porque Patrick no sabía ni sus nombres ni se acordaba mucho de los detalles. Entonces los jueces creyeron que solamente Patrick estaba
teniendo delirios de que había quitado más vida a más personas. Bueno amigos, hasta aquí este caso. Espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Creo que la condena que le dieron a Patrick fue una condena justa por todas las víctimas a las cuales les quitó la vida, incluyendo a los 2 niños que no tenían pues nada de culpabilidad hacia que Patrick les quitara la vida. Déjenme en los comentarios si les gustó el video, si les gustó este caso, qué les pareció. Denle like y compartan y nos vemos en un siguiente video. Bye.